ministro de Interior y Justicia de Venezuela, pero además, y este es un dato no menor, y no lo dije desde el principio del programa, es al mismo tiempo el director de Servicio de Inteligencia de su país, pero este cargo lo tiene desde hace 9 años. Yo quiero preguntarle justamente sobre los antecedentes. Usted hacía referencia a algunos de los hechos previos a esta denuncia que nos está dejando conocer en este momento a través de las pantallas de Telesur, porque justamente la posición de la derecha, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo, siempre ha sido desestimar las denuncias de magnicidio contra el comandante Fidel Castro, contra el comandante Hugo Chávez y ahora contra el presidente Nicolás Maduro. Usted me dice que esos antecedentes demuestran, de alguna manera, que sí han estado ustedes dando en el blanco acerca de esos planes de desestabilización a través del magnicidio. Sí, mira, yo estoy en la inteligencia en Venezuela, lo que fue DICIP, yo hice BIN desde el año 2000, desde el año 98. Yo llegué a la DICIP, fue la primera institución que el comandante Chávez ordenó recibir, inclusive antes de que él recibiera el mismo gobierno. El 28 de diciembre del 98 nosotros recibimos la DICIP y existía una unidad que llamaban hoy operaciones clandestinas. Y allá empezamos a hacer trabajo de inteligencia, tratar de entender lo que se hacía en esa DICIP, y lo primero que determinamos es que había que transformar todo eso, ¿no? Esa era una policía realmente represiva, una policía que se construyó, se fabricó para reprimir al pueblo, ¿no? Te hago esta introducción para que sepas que desde esos tiempos vengo yo trabajando inteligencia en este país. Entonces a mí me tocó vivir todo lo que fue el golpe de Estado, estando en trabajos de inteligencia. Me tocó vivir el paro petrolero, el paro que hubo antes del paro petrolero y toda la conspiración que hubo en esos días. Me tocó vivir posteriormente todas las movilizaciones que hubo paralelamente al paro. Me tocó vivir la Plaza Altamira con mucho detalle. Y aquí los venezolanos es importante que recuerden, miren, en la Plaza Altamira le pusieron al consulado español una bomba, al consulado de Colombia una bomba, al edificio Caracas Teleport, donde estaba la mesa de diálogo que dirigía el doctor José Vicente Rangel, una bomba. Mataron 3 inocentes en la Plaza Altamira porque ellos decían que eran fuentes de los servicios de inteligencia en Venezuela. Los mataron y los dejaron en el Parque Caiza. Toda esa investigación nos correspondió y pudimos llegar a los autores materiales de ese hecho y están pagando todavía sus penas. Aparte de eso, hicieron lo que llamaban la guarimba, dirigida desde Miami, porque el que trae la idea de la guarimba a Venezuela es el mismo que guarimba es planes de desestabilización en la para calle, los países que no saben lo que es guarimba, eran crear focos de 2 o 3 personas quemando caucho en muchas esquinas de la ciudad y creaban una sensación de mucha violencia. Muy parecido a lo que pasó después del triunfo del presidente Maduro el 14. Muy parecido a lo que intentaron hacer después del triunfo del presidente Maduro. Muy parecido a lo que intentaron. Ellos trataron de reavivar ese concepto de la guarimba. Ese concepto de la guarimba la trajo a Venezuela Robert Alonso, que está involucrado en todos estos planes. Que está involucrado en el plan también de los paramilitares, claro, de su finca. Después de la guarimba trajeron 150 paramilitares colombianos. Entre esos paramilitares estaba el jefe de ellos colombiano, era el comandante Lucas, que venía a ser jefe de la escolta de Salvatore Mancuso, que está preso ahorita, y fue enviado con los fines de comandar esa operación sobre el Palacio de Miraflores. Y a mí me dijo en mi cara ese señor que la misión que tenía era cortarle la cabeza al presidente Chávez, ponerla en el escritorio y fumarse un habano cubano con la cabeza de Chávez en su mano. Textualmente esas fueron las palabras de ese caballero cuando fue capturado, ¿no? Y cuando uno vio la historia de él ajusticiando personas, ¿verdad? Cuando vimos las relaciones, ahí vi una imagen del exdirector del DAS enjuiciado y preso por relaciones con paramilitares, director del DAS en tiempos de Uribe. Entonces, todos esos antecedentes señalan de que aquí hay una extrema derecha que no mide, que es irracional a la hora de decidir cómo llegar al poder. Usted me ha hablado de 2 nombres, de Robert Alonso e incluso del excandidato Enrique Capriles Radonsky, que además es una autoridad en el país, que es el gobernador del estado Miranda. ¿Quién es más, ministro? Mira, es que ahí si hacemos un poquito de historia ya aparece mucha gente. Aquí hay muchos adecos metidos en esto. ¿Tú no te acuerdas de un diputado que se llamaba de apellido Marín? Ese señor fue el que le pagó a los autobuseros que trajeron los paramilitares a Caracas. ¿Y cómo nos enteramos? Bueno, porque nosotros le dijimos
al señor del autobús, lléveme a donde le pagaron usted su trabajo. Y cuando llegamos a la casa, era el famoso Gordo Marín Adeco, que tiene conexiones con todas estas cosas, y estuvo metido en estos planes. El mismo Alfredo Peña, que era el alcalde mayor de Caracas en ese momento, todas sus conexiones de llamada con los paramilitares en el momento de la captura, lo señalaron y por eso él abandonó el país y se fue. Orlando Urdaneta, que está en Miami, que él habló público y notoriamente en televisión de un fusil con un francotirador y matar a Chávez, lo dijo públicamente en un programa de Miami. Entonces todo eso es un grupo de un extremo, de un pensamiento extremo, de que no tiene limitaciones morales, éticas, espirituales, de ningún tipo, para cometer hechos de esta naturaleza. Ese es el mismo grupo que hoy quiere matar al presidente Nicolás Maduro. Ese es el mismo grupo que mató a Danilo Anderson. ¿Cómo mataron al camarada Danilo? Le metieron una bomba en su vehículo. Fue un acto terrorista. ¿Cómo desestimar eso? ¿Cómo burlarse de eso? ¿No? Entonces ellos siempre al final van a desestimar todo. Siempre lo van a desestimar. Nosotros igualito seguimos trabajando. ¿Hay cooperación con Estados Unidos, con Colombia, sobre estos temas que permitan ahondar las investigaciones? Bueno, no es fácil. Esa cooperación no es sencilla ni es fácil, ¿no? Y con Vamos Honduras, a intentar. ¿no? Pensando en los nombres que me ha mencionado, Luis Posada Carriles, todos quienes trabajan con él desde Miami, en Honduras, Roberto Micheletti, en Colombia, Álvaro Uribe. Nosotros vamos a hablar con los colombianos y esperamos que nos den todo el apoyo institucional necesario para profundizar esta información y profundizar esta investigación. Porque al final, estos grupos no solamente conspiran contra el presidente Maduro, ellos sueñan con matar al presidente, pero también ellos sueñan con ir contra Ecuador, ellos sueñan con ir contra Bolivia. ¿Tiene evidencias usted de eso? Sí, tenemos evidencia. ¿Tú te acuerdas que hace unos añitos atrás se presentó un expediente del DAS en la Asamblea Nacional, donde estaba el Plan Orión, que era un plan que sacamos no, es un plan que sí, bueno, sacamos la información de un expediente propio del DAS, que se lo quitamos a un espía del DAS que estaba metido por aquí en Maracay en un hotel, haciendo trabajo de espionaje y reclutamiento. Ese expediente lo cargaban en un pendrive. Me acuerdo que lo único que dijo Uribe en aquel momento fue que es lo que le extrañaba de cómo ese expediente había llegado a Venezuela. Ese expediente se abre en el DAS por fuga de información. Y en las entrevistas a los funcionarios que están siendo investigados por fuga de información, sale toda la información de que ellos estaban trabajando operaciones de espionaje contra Ecuador y contra Venezuela. Esto es ratificado, permítame interrumpirlo, ministro, hace solo unas horas por funcionarios del DAS de la época que en versión libre efectivamente dicen ante las cámaras de televisión, no todos los medios lo han pasado, pero en Telesur se ha podido ver que efectivamente el DAS espiaba a Venezuela y a Ecuador, por órdenes de Álvaro Uribe. Bueno, es que en el piso 7 del DAS, no sé si eso lo habrán cambiado en los últimos tiempos, pero ahí funciona todo un piso completo de la CIA. Ahí hay unidades de intervención, unidades de análisis, unidades de inteligencia de la CIA, que trabajan directamente con el DAS, que ni siquiera los funcionarios del DAS pueden ingresar a esa unidad. ¿Usted diría que estos planes de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, están totalmente controlados, están parcialmente controlados? ¿Cómo se siente usted, digamos, garantizándole la seguridad al presidente venezolano? Bueno, el presidente puede estar seguro que el Servicio de Inteligencia venezolano está permanentemente trabajando por su seguridad. Vamos a desarrollar algunas operaciones en los días que vienen para ir cerrando, estrechando el círculo de seguridad del presidente Nicolás Maduro, porque ellos ahorita se ven de lado y entonces empiezan la burla y empiezan lo que ellos normalmente hacen, pero indudablemente se desarticulan, ¿no? Se desarticulan y se desmovilizan. Pero eso no quiere decir que dejen de pensar en matar al presidente. Seguirán pensándolo, seguirán planificando, moverán dinero, buscarán la oportunidad, buscarán un método nuevo, pero van a seguir siempre conspirando contra nuestro presidente y contra nuestro proceso revolucionario. Le tengo dos preguntas para cerrar el programa. La primera de ellas es que, de verdad, y yo lo dije al principio de nuestra emisión, llevábamos varios días pidiéndole que nos diera una entrevista. ¿Por qué se decide a contarnos estos detalles hoy y en Telesur? Porque en la medida que uno no puede acceder directamente a los actores del plan, porque están fuera de nuestro territorio, la mejor alternativa es denunciarlos, aunque uno se exponga a que digan lo que ellos quieran decir, pero la información sabemos cómo la obtuvimos, sabemos que son fuentes A1 las que nos la están diciendo, y los venezolanos saben
que desde el Servicio de Inteligencia nosotros hemos sido siempre serios en nuestras operaciones. O sea, es una forma de salvaguardar al pueblo venezolano en su conjunto. Nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestro pueblo, velar por la integridad de nuestro pueblo, velar por la seguridad de nuestro presidente. Tú nada más hazte un ejercicio mental esta noche, cuando llegues a tu casa, de qué pasaría si estos señores llegaran a materializar el sueño de matar a Nicolás Maduro. Eso, ¿en qué situación se sumergiría nuestro país por las mentes desquiciadas de un grupo de personas, ¿no? Y hacia allá va mi segunda y última pregunta por hoy, ministro. Sobre usted, ha dicho el propio presidente Maduro que usted es un hijo de Chávez. Usted nos acaba de contar las responsabilidades que le dio el comandante Hugo Chávez desde el propio momento en que salió electo por voluntad popular de su pueblo, del pueblo de Venezuela. Y hay algunos de los funcionarios del gobierno venezolano, de sus más cercanos colaboradores, que cuando se les ha hecho esta pregunta, no solo se la he hecho yo, se la han hecho otros periodistas, y es qué tan fundadas son las reflexiones acerca de que esa enfermedad del presidente Chávez pudo haber sido inoculada. También eso ha generado diversas especulaciones en el mundo, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿no?, como hijo de Chávez y con estos antecedentes, ¿esa enfermedad del comandante Chávez usted cree que fue provocada? Mira, a mí en ese tema no me gusta especular, ¿no? Primero porque me duele mucho recordar que se haya ido nuestro comandante físicamente, porque él está espiritualmente, su legado está siempre en nuestra mente, en nuestra acción diaria. No me gusta especular sobre eso porque eso ameritaría una investigación a fondo desde el punto de vista científico para determinarlo. Pero quienes hemos vivido un gran espacio de nuestra vida en el mundo de la inteligencia nunca descartamos nada, absolutamente nada. Todo es posible. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros en Telesur. Muchas gracias a ustedes por haber participado a lo largo